Estamos en red como Enfoque.ar. Enfoque.ar. Seguinos en todas las plataformas digitales. Enfoque.ar. Otra mirada. ...39 minutos de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Te acompañamos en el magazine desde la ciudad de Pinamar para el mundo de 10 a 12. Y por supuesto tocando algunos temas relevantes desde la ciudad de Pinamar, donde decimos estamos relajados, pero pasan cosas a nivel nacional. Y una de ellas obviamente que tiene incumbencia aquí en la ciudad de Pinamar. El gobierno modificó la ley de identidad de género. ¿Qué se sabe sobre los tratamientos y también sobre las cirugías de cambios de géneros en menores? Estuve hoy tempranito viendo a la doctora Marina Lagoa, ella es mi ginecóloga, y hablábamos sobre este tema y sobre... ella me preguntaba, ¿realmente esto se aplicaba acá en Pinamar, en la Argentina? ¿Esto es ley? ¿Era ley? ¿Estaba permitido? Una médica especialista. ¿Vivimos en una burbuja? ¿Esto realmente se aplicaba? ¿Y qué efectos tiene en los adolescentes? ¿Desde qué edad la ley permitía la modificación de género? Cari, no podemos tocarlo nosotras porque no somos especialistas, pero tenemos a alguien que sí lo puede tratar, sumamente especialista en esta situación. Ella habla, vive y transmite toda su experiencia con todas aquellas personas que se acercan a su consultorio, podríamos decir personal y virtual. Hablar del cuerpo, hablar de nuestro propio liderazgo para llevar adelante nuestra vida, pero tomar decisiones claves, tomar decisiones de cambio, cuando hay una etapa de madurez, cuando hay una etapa que estamos descubriendo que es la adolescencia, hay que estar en manos de un especialista. Por eso ella es psiquiatra, es la doctora María José Mancino, a quien le damos la bienvenida a la mañana del magazine. Hola María José, ¿cómo estás? Un gusto verte. Gracias. Ahí No está. te escucho, Marina. Perfecto. No sé Hola, si buen tenés día, chicas. No silenciado sé si el estoy con un poco micrófono. de retorno, me parece, ¿no? A ver, Ahí sí. ahí te escuchamos, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Qué Perfecto. suerte que te escuchamos. Bien, bien, bien. Buenos Bueno, días. Buenos gracias. días a todo Pinamar, lugar tan lindo. Hermoso, te esperamos cuando puedas escaparte, Marina, porque bueno, me imagino que vos con tu trabajo arduo, ¿no? De tratar de entender la mente humana cuando tanto se está hablando de la salud mental y sobre todo con los adolescentes que están generando un poco de conciencia de ocuparse de sí mismo, pero va muy de la mano con la parte física, ¿verdad? Sí, bueno, acá lo importante es la salud integral, ¿no? Lo que uno siempre dice que las dimensiones humanas, antropológicamente hablando, somos seres físicos con cognición, inteligencia y voluntad y espirituales. Entonces, el abordaje tiene que ser, y me parece que hay en ese sentido, si ustedes me preguntan, me parece que hay un crecimiento y una búsqueda interior en los adolescentes para esto. Bien, a mí me gustaría empezar primero de atrás para adelante, como quien dice, porque estamos hablando de una modificación de una ley y con el mundo, es decir, la Argentina hoy se está dando cuenta, ¿esto estaba legalizado? ¿Realmente era así? ¿Un adolescente podía mutilarse, por llamarlo de alguna forma, sus genitales porque se autopercibía de otro género? Sí, sí, sí. De hecho, las primeras modificaciones surgen en 1995, ¿sí? Tanto en Argentina como en los restos de los países del mundo, en la Convención de Beijing, que era la Convención de las Mujeres, y se trató en ese momento todo lo que era, entre comillas, igualdad de género, pero era la inclusión del feminismo y de las diversidades con la ideología de género impuesta desde esa convención. Entonces, en aquel entonces se hablaba de perspectiva de género, bueno, fue avanzando esto políticamente y por supuesto tomando las distintas áreas, tanto de la política como el derecho, como en la salud y en la educación, hasta infiltrarse, digamos, cuando la gente realmente lo vio, vamos a decirlo así, la mayoría de las Sí. personas, fue cuando se impacta con la ley de identidad de género, que es una de las más crudas, si se quiere, el adjetivo, del mundo, con esta libertad de cirugías, hormonizaciones y bloqueos. Bien, bueno.
A mí realmente creo que hay una parte emocional cuando una persona está en un cuerpo que no desea, ¿no? Sí, sí, por Hay supuesto. sabemos que hay personas que nacen, que son hombres y nacen y sienten y viven como mujeres, ¿no? Yo en lo personal estoy de acuerdo de un cambio si realmente lo desea, porque no es vida para una persona que no se siente cómoda dentro de ese cuerpo. A mí lo que me hace ruido es esa decisión temprana, ¿no? En los adolescentes, porque yo creo que la adolescencia trae un montón de cambios, de inseguridades. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, imagínate que como integrante y asesora del grupo Manada de madres de adolescentes con disforia de género, niñas y adolescentes con disforia de género acelerada, que es un término nuevo, también en la salud mental, no estamos de acuerdo ni avalamos ningún tipo de intervención en los adolescentes ni en los niños, ni ningún tipo de inducción y manipulación psicológica, que es también lo que sucede. Ahora bien, Claro. si vos me decís de una persona mayor de edad, yo también me pregunto esto, bueno, 17 años y 11 meses o 18 años y un día, ¿tiene también ese mismo tipo de madurez de tomar una decisión a largo plazo con ese tipo de irreversibilidad? Porque antes de poner o utilizar los bloqueadores, perdón, las hormonas cruzadas, hay una historia previa que también se pudo haber acompañado. Entonces a veces se llega tarde. O sea, vos imaginate que una persona que tiene una real enfermedad, uno trata de ayudarla como psiquiatra a un paciente con esquizofrenia o un paciente con depresión, no le dice, perfecto, qué bueno, seguí así, quédate depresiva y afirmás esa situación, aún siendo adulto. Entonces, algo pasa que tenemos que ayudarte a querer a tu cuerpo. Bueno, lo mismo puede pasar a una persona que a lo mejor no está de acuerdo con su peso, con su, no sé, digo yo, anorexia, bulimia, Sí, sí. sentimos, ¿sí? Y todavía figura la Ahora, disforia de género como un trastorno en la sexualidad. Por eso también hay que entender un poco por qué hay veces que uno puede llegar a aceptar estas cuestiones en los adultos, que dentro del Código Civil perfecto son adultos, pero en el DSM se fueron trastocando los distintos, a ver, ¿cómo decirlo?, diagnósticos, cambiándoles de nombre con respecto a los trastornos de la identidad sexual. Es un peligro enorme que haya pasado esto, porque de pasarse Total. a un trastorno de identidad sexual en la parte psicológica a trasladarlo con otro nombre, que le llevó muchos años a hacerlo, al lobby LGTB dentro de la Asociación Americana de Psiquiatría, a ponerle el nombre de disforia como una incongruencia, que no es un término médico, ni psicológico tampoco, entonces se convierte a los pacientes en pacientes, digamos, que se autoperciben y se autodiagnostican. Entonces está todo bien, la familia a veces está desinformada o tiene un parámetro negligente con respecto a estas situaciones y dice todo que sí. Entonces, ojo con que, digamos, podemos hacer todo lo que el paciente dice, porque entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del médico? ¿Dónde queda su accionar? ¿Dónde queda el principio de no dañar? Y bueno, ahí ya entramos con el derecho, bueno, entramos con otras cuestiones, pero vamos a lo que es medicina, digamos, no le estamos haciendo bien a nadie en un cuerpo sano, agregándole hormonas cruzadas con las consecuencias que esto tiene, más las consecuencias psicológicas, más el aumento de suicidios después de personas trans con muchos años transitando esto, aumento de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trombosis, y bueno, se modifica toda una célula que no está capacitada para recibir, porque no tiene la cantidad de receptores necesarios, testosterona o estrógenos en el caso de los varones. Claro, ya su ADN en el momento de ser Cambia. gestado Sí, te dice una cosa u otra. es terrible porque vos querés ayudar a un paciente y de hecho lo hacemos con esa angustia de la disforia y la dismorfia, pero lo que dicen los informes tanto de la doctora Hillary, bueno, Cass, de Zucker, que son los especialistas a nivel mundial y que ya estuvieron viendo estos casos antes que nosotros en otros países con leyes parecidas, que lo mejor es la prudencia, porque se han basado en un protocolo de salud, que es el mismo que se aplica en Argentina, o que al menos se aplica ahora para mayores, ¿no? En Argentina con no todas las vías y los pasos de los métodos científicos, entonces se concluye que se estaba poniendo en juego la salud de los pacientes con un experimento, o sea, sin haber cerrado todos los pasos
de los métodos científicos. Es ahí donde Reino Unido dice, bueno, hasta acá llegamos. De hecho, lo ratificó ahora en enero del 2025, de que no se va a usar en menores. Y, bueno, los otros países siguieron, Suecia, Finlandia, Países Bajos, 23 estados de los Estados Unidos, o sea, con un criterio prudente, exploratorio. Claro. Que también te hace pensar, porque vos decís, ¿qué pasó con estos jóvenes que hace 10 años atrás consultaban, suponete no tengo las estadísticas a mano, pero consultaban alrededor de unos 70 chicas, más o menos, y de un golpe a años después tenemos un 5.000% más, un 6.000 y pico por ciento más? Entonces, ahí hay que evaluar las condiciones sociales, las familias disfuncionales, el aumento de la exposición a las pantallas, bueno, la falta de acompañamiento educativo, o al revés, el adoctrinamiento de género. O el mal acompañamiento, la mala educativo. educación. Exacto. A mí perdón. Sí, no, yo te quería preguntar, porque estamos hablando de menores, vos en este caso como especialista, yo sé que cada mente tiene una evolución, tiene una madurez, tiene que ver con el contexto también y con cómo ha ido el crecimiento de ese adolescente o cómo se va desarrollando. Pero decimos, a partir de los 18 años son mayores. ¿Cuándo es la edad prudente dentro de lo normal que una persona puede tomar una decisión a conciencia de, bueno, cambiar su género? Bueno, eso es otra de las cosas que nosotros pedimos en el informe que presentamos, perdón, en el comunicado de prensa que presentamos luego de la decisión del DNU. Una de las cosas que pedimos es esto, ¿no? Que haya realmente un informe psicológico y psiquiátrico y de la salud física de ese mayor de edad, inclusive, por más que no se lo haya cambiado en el DNU, porque las condiciones no son iguales para todos, ¿sí? Hay una comorbilidad de pacientes que tienen psicopatologías de base asociadas a la dismorfia corporal o a la disforia de género. Entonces, tenemos casos de autismo. Hace poco hubo un caso de una chica con una discapacidad cerebral, en silla de ruedas, que no puede comunicarse verbalmente, bueno, y se operó y se quitó las glándulas mamarias sanas. Entonces, como activista, ¿no? También. Pero vos decís, ¿hasta qué punto, digamos, hay una comprensión total de lo que está pasando y no investigamos más? Porque hemos encontrado casos de autismo, hemos encontrado casos de trastorno, verdadero autismo, no los influencers que ahora salen a decir todos que tienen autismo, ¿no? Autismo. Perdón, ahí me perdí con el trastorno del límite de la personalidad, con trastornos depresivos y de angustia o de pánico. Entonces, evaluar primero, porque no todo el mundo, hay chicos de 18 años que todavía no tienen la misma madurez que otro de esa misma edad y están construyendo recién su proyecto de vida, están recién creciendo en autonomía. Entonces, hay que ver en qué situación nos encontramos. No se trata de un número fijo como un código civil, y como lo dice el Código Civil, y por supuesto tampoco podemos hablar de que menos en un niño de 8 o 9 años como lo que está pasando, que se están hormonizando, bloqueando chicos, poniéndolos en el freezer, ¿no? Las hormonas, para que no hagan su trabajo hasta los 12, 13, 14 años que podrían empezar con las cruzadas, ¿no? Pero vos fíjate, vos necesitas las hormonas para relacionarse. El cuerpo trabaja endocrinológicamente para desarrollar el cerebro y ese cerebro está como no recibiendo todos los inputs necesarios para su desarrollo. Lo mismo sucede con las consecuencias principales de los análogos con respecto a la densidad ósea y con respecto al crecimiento en altura. Entonces, bueno, no es así nomás. Entonces los consentimientos no son tan informados como dicen que los presentan. Ahora, hablábamos, ¿no? Muchos años tenés experiencia en este camino. ¿Has tenido algún paciente que, bueno, tomó la determinación de empezar a hormonizarse o operarse? ¿Y qué ha tenido como consecuencia, si es que la tuvo? ¿O hubo, no sé, quiso decidirse y ya era irreversible? Sí, casos de irreversibilidad con respecto a las cirugías, muchos, porque en general, bueno, las pacientes, que esto pasa más en mujeres, después no pueden ser madres o añoran haber tenido la posibilidad de formar una familia. Va causando después también frustración, depresión, mucha ansiedad. Ansiedad sobre todo por querer pertenecer o
al inicio les cuesta muchísimo armarse el personaje del rol masculino. Esto es la realidad que les cuento, no es algo que me supongo. Impostar la voz, hasta esperar a que cambie, si no cambia y no les gusta cómo cambia. O sea, es difícil. Y después, además de los trastornos físicos, ¿no? Hipertensión, por ejemplo, tengo casos, cefaleas, migrañas, trombosis venosa, diabetes. Bueno, hasta ahí, por ejemplo, algunos de los casos. Después también tenemos casos de las mujeres que han transicionado y han quedado con las cuerdas vocales engrosadas, con la voz de hombre, pero con el aspecto femenino que lo han podido recuperar, con situaciones judiciales donde quieren cambiar y volver a tener su DNI, pero esta ley no permite la detransición, o sea, apoya todo lo que es cirugía, el costeo económico, el trámite del DNI, todo lo demás, pero después si el paciente si la paciente decide a vivir en base original y aceptarse como es y crecer en autoestima y crecer en seguridad, bueno, eso no se lo permiten, no les den ningún tipo de otro tratamiento que sea de reversión. María José, Sí. de repente te escucho esto con las consecuencias que trae, ¿no? Tomar determinadas decisiones tempranas. ¿Cómo se puede acompañar a la familia en sí? Porque hay un montón de casos y seguramente vos sabrás de tantos otros, ¿no? Pero a veces desilusiones amorosas en los adolescentes, Sí, sí. inseguridad de la personalidad, trae Abusos también. abusos, trae esta confusión. Y también esto que me decías de 9, 10 años, estas secuencias de padres, ¿no? De las propias frustraciones de madres o de padres que lo transportan en los hijos. ¿Cómo se acompaña en temprana edad cuando de repente una familia escucha a su hijo y llega a tu consultorio, ¿no? Porque a veces no hay especialistas en psicología, en psiquiatría, en diferentes ciudades, como por ejemplo, que aborden estos temas en ciudades más chicas. Bien, sí, caen en una especie de trampa, ¿sí? Ellos están preocupados, no es la gran mayoría, digamos, vos tenés distintos grupos, tenés los padres que estaban Sí. algo informados, digamos, con respecto a este tema, que son los menos, tenés después los padres que estaban totalmente desinformados, pero tienen sentido común y criterio y se asesoran y buscan ayuda como para informarse qué es lo que está pasando o en dónde, digamos, se escapó la situación porque no la vieron venir, porque no estuvieron a lo mejor presentes en la adolescencia, o pensaron que ya estaba todo, digamos, acompañado y no había más nada que acompañar. Y después tenés grupos de padres intermedios que se hacen acompañar, digamos, finalmente mal y por activistas y militantes en esto. Y después tenés los padres que ya piensan determinadamente así, que es el otro grupo menor extremo, digamos, de la línea. Entonces, no todos los padres responden de la misma manera. En los que van a los centros de hormonización directamente, la gran mayoría de padres, y por ejemplo en un centro de hormonización de la ciudad de Rosario, hay 15 niños hormonizados, 15. Hay 65 centros de hormonización, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, 220 en Buenos Aires. Es una barbaridad frente a la demanda que existe, porque no hay tal Claro. demanda. Pero bueno, está No hay lleno. odontología, no hay oncología. Bueno, Pero nosotros es tenemos... un negocio, así como lo contás y con esa cifra, es un negocio. Bueno, ahí vamos entonces con la otra contraparte, ¿no? Entonces, bueno, Que hay lo pagamos los papás nosotros. también tienen que crecer muchísimo y los invito a involucrarse más en la vida de sus hijos, estar presentes, aunque no sea con este tema, digamos, como para prevenir también otros, porque esto está dentro de la carta del menú de las cosas que los papás trabajamos con los adolescentes. Entonces, esto se previene de los 8, de los 9, enseñando una buena educación sexual en casa, porque esa es la cuestión, digamos, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo prevengo esto? Bueno, miren, muy fácil. Si ya los estudios dicen que el bullying, el acoso, los trastornos de aislamiento, el tipo de temperamento hermético o aislado, signos de depresión en la adolescencia, exposición de muchísimas horas a las pantallas o un diagnóstico de psicopatología como los que mencioné antes y una familia disfuncional son los factores que mayormente uno ve, enfocarse en eso.
Y con el tema de los profesionales es un gran tema, digamos, siempre hay que buscar profesionales hoy por hoy en la medicina, tanto como en el derecho, idóneos con la idea y los valores que uno tiene en la familia, ¿sí? Porque si no cae en manos de otras personas y bueno, digamos, no es lo mejor que uno Tal quiere cual. para los hijos. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Y muchos padres, me cuentan los endocrinólogos, que llegan desesperados porque ya, digamos, literalmente me dicen así, no los aguantan más en el sentido de que por favor dele algo, porque yo ya no doy más, claro, pero nunca se investiga en esos equipos que dicen ser interdisciplinarios a fondo a la familia cómo ayudarla. En realidad son equipos que hay distintas disciplinas, pero que todos abogan por un interés ideológico, pero no de la salud integral del paciente. Es muy amplio. Me dijiste Sí, una palabra clave recién, que Sí, más allá de este tema es los adolescentes frente a las pantallas. sí. Y cuando son chicos de 10 años que de repente se encierran. Hay una costumbre ahora que lo hacen todo oculto. sí. Carpitas, se cierran en los cuartos, cierran las puertas. Esto me hace mucho ruido. Yo no sé si soy vieja o realmente me preocupa que una persona de 10 años esté encerrada viendo una pantalla, ¿no? Sí, a mí me preocupa qué está haciendo el padre o la madre que no tomó la Claro. decisión correcta con un menor en ese momento. Entendemos que hay mucha necesidad de trabajar, muchas necesidades de estar por fuera de casa, pero nuestra primer responsabilidad como padres es no solamente alimentarle, darle cosas materiales a nuestros hijos, sino también educarlos, que es lo principal. Entonces, bueno, replanteo de familia, reacuerdos familiares, dónde están mis prioridades, qué le está pasando a mis hijos, juntarse como marido y mujer, bueno, a ver con cada hijo en qué andamos bien, en qué andamos mal, qué tenemos que potenciarle. Entonces, bueno, ahí está el gran desafío de hoy de volver digamos, a potenciar y a darle ese poder a la familia, porque en definitiva, todas las políticas de este estilo lo que hacen es separar esposos de esposas, padres de hijos y ponerlos también en contra. Si uno mira a España, inclusive hay, que acá también en Argentina existen, o lo que se llaman las casitas trans de acogimiento, entonces donde una persona que dice sentirse del sexo contrario, empieza su camino, su recorrido, y de alguna manera se inventa un poco el relato de que es echado de su casa y se van a vivir a estas casitas. Así las familias están perdiendo hijos, ¿no? Se están literalmente yendo Claro. de sus casas, Claro. que han pasado estas Para no confrontar, ¿no? Claro. Porque ahí viene Sí, el discute y claro. Sí, no hablar, no plantear el tema. Ahora, vos te escucho, ¿no? Porque se generó un debate, sin entrar en estas cuestiones políticas, Sí. ¿no? La postura de la sociedad, quiero ir a la postura de la sociedad, porque se generó un debate, no, porque era un derecho adquirido sobre el menor. Hoy estamos analizando esta perspectiva y vos decías, ¿dónde están los padres? Muchas veces, como escuchaba Karina, son los propios padres, quizás con estas cuestiones que no lograron o que estaban indecisos, lo volcamos a nuestros hijos. ¿Por qué pensás que se generó el debate? Porque con toda la postura que nos diste, estamos dañando a nuestros niños. Después cuando sean grandes que decidan. Pero ¿por qué en esta etapa? ¿Por qué se generó el debate de decir si esto ni se tendría que haber puesto en la palestra, ni siquiera tendría que haber salido como ley? Vos decís cómo se genera el debate con respecto a distintos puntos de vista en cuanto a la salud o en cuanto a la política y los derechos. No, no, con respecto al asunto y la postura de la sociedad. No quiero meterme en cuestiones políticas, Ajá, porque sabemos que hay otras cuestiones políticas, ¿no? sí. No, a ver, creo que se me congeló la imagen. ¿Ustedes me Estás escuchan? congelada, vos, Ah, nosotros te escuchamos bárbaro. bueno, perfecto. Lo que les decía con respecto a la sociedad, hay un sentido común que la verdad que la gran mayoría apoya estas cuestiones a favor de la salud de los hijos, ¿sí? De los adolescentes y los niños. No lo veo como algo cool, ni bueno, ni nada. En lo que está Ujú. dando la pauta de que
todavía tenemos esperanza en un montón de situaciones, así que cuanto más podamos informar a la gente con respecto a estos temas, mejor, porque, digamos, está muy bien que miremos series de Netflix, estemos un ratito distrayéndonos con las cosas, pero nuestra responsabilidad civil como ciudadanos, como en el caso de las mamás, que lo han transitado en vida propia, pero los que no tenemos ese inconveniente, estamos para ayudar, o sea, estamos para despertar también a otras personas con este y otros temas, o sea, esa sería nuestra responsabilidad civil, interiorizarnos, saber qué está pasando, por qué quieren hacer esto, qué decisiones están tomando por mí en el Senado o en la Nación y todo lo demás, ¿no? Porque también es fácil tomar una postura cómoda del metro cuadrado, le digo yo, y no salir con esto adelante. Ahora, si ustedes ponen en la balanza los que trabajamos en relación a esto, ad honorem, dando nuestras horas de estudio, con respecto a este y otros temas que pueden influir contra la salud o contra la vulnerabilidad de los menores, bueno, nadie nos apaga nada. En cambio, del otro lado, vos tenés gente que vive de eso, que, digamos, es cirujano, que le pagan en dólares, que representa, por ejemplo, a FUSA, una asociación civil de Estados Unidos que se instaló en la Argentina a través de distintas clínicas, digamos, también privadas con respecto a las hormonizaciones, bloqueos, intervenciones quirúrgicas, que está avalada por una multinacional y están acá en Argentina. Entonces, hay que preguntarse un poquito más, digamos, de qué lado cae el dinero, y ahí vos te das cuenta que, bueno, a ver quién es realmente una voz altruista en el tema. Y uno empezó a trabajar en esto. En mi caso, siempre me interesaron los casos difíciles, en los que son más de tipo desafío, pero dada la demanda de la cantidad de gentes, uno lo empezó a estudiar, a involucrarse, a vincularse con gente del exterior, a hablar con personas que ya han vivido esto en distintos países de Latinoamérica y que están levantando la voz. Bueno, hay que escuchar también a los de transicionadores, no se animan a hablar todavía en Argentina, pero sí tenemos gente del resto de Latinoamérica que está colaborando, están haciendo una página en internet de avisos, de warning, ¿no? De peligro con respecto a esto para que no lo hagan. O sea, hay todo un movimiento que no es ideológico y que viene del testimonio, ¿no? Que viene que vienen haciendo y de haber sido víctimas de esto también. Y del involucrarse, ahí Tal lo cual. dijiste. Bueno, interesantísimo. La verdad que da para más, pero te vamos a volver a convocar cuando vos puedas, porque es muy interesante escucharte, y creo que a la ciudadanía acá de Pinamar le va a hacer muy bien. Bueno, Así que genial. muchísimas gracias por tu tiempo. Encantada, mientras los podamos organizar, siempre voy a estar disponible para hablar de este tema y otros temas que les interese. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Gracias José. Buena jornada. Gracias, igualmente. Un beso. Adiós. Bueno, un tema que, vuelvo a decir, a muchos sorprendió. Esto ya está legislado hace mucho tiempo, a modo personal yo ya lo sabía. De hecho, se ha generado muchos debates, sobre todo en Cámara de Diputados y de senadores, y otros tantos que están encajonados y están viendo esto de la perspectiva, cómo la gente lo está recibiendo. Se usa mucho en los medios de comunicación, se usa mucho en las series, para empezar a incorporar algunas ideas y ver la reacción de la gente. Y ahí lo tenemos que decir como comunicadora, que tenemos esa óptica, ese discernimiento, y lo tenemos que decir a la gente. Pero se están trabajando leyes. En buena hora que esto haya salido, que se esté tratando y que se haya puesto un freno. Tal cual. Eso la verdad que lo agradecemos, porque hay muchísimos casos que se van a arrepentir. Es como hablábamos recién, hay gente que por depresión, por desilusión, cosas que pasan en la adolescencia adolece, siempre decimos, hay todo un cambio diferente y vos podés creer una cosa y en realidad es otra. El bullying que también hace que vos te sientas inferior como hombre, entonces decidís que es mejor, sos menos vulnerable si sos mujer, si cambiás. Hay muchos factores que se deben tratar. Es un tema que creo que debemos convocar a autoridades de colegio este año. Ya lo habíamos hablado con directivos de un establecimiento acá en Pinamar, pero hay que seguir hablando del bullying, seguir hablando de las cargadas, de los grupos de WhatsApp de los chicos, de todos estos temas que afectan. Y no vos decís una depresión cae en un suicidio. ¿Sí? Una depresión cae en un cambio de decisión que
que puede ser terrible para el futuro de un ser humano, porque ya no deja de ser adolescente. Así que todos estos temas lo vamos a tratar en el magazine este año porque hay que unirse y sacar de raíz ciertas malas costumbres. Ahí teníamos entonces el diálogo con la doctora, en este caso María José Mancino, médica, psiquiatra y especialista en familia, hablando y analizando el DNU sobre identidad de género aquí en el magazine. Corres todo el día y no tenés tiempo de analizar la actualidad. Te presentamos un sitio en el que puedas ingresar en cualquier momento del día y te encuentres con la información examinada y centrada en lo relevante. www.enfoque.ar, un espacio que genera conciencia con otra mirada.